A esta hora saludamos al abogado César Coronel. El abogado César Coronel, como buen abogado, es el hombre que establece defensa de deudores. ¿Cómo le va, mi querido abogado? Un gusto tenerlo aquí en Radio Sucre. Un buen año 2024. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por esta invitación, un abrazo para ustedes y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de Sucre y nos siguen también a través de las redes sociales. Aprovecho para augurarles un 2024 de prosperidad, salud, paz, pero sobre todo también un año sin deudas. ¿Y cómo hacemos para tener ese año sin deudas, mi querido abogado Coronel? Bueno, primero es importante tener en cuenta que toda deuda tiene una alternativa de solución, por eso es importante también actuar de manera oportuna, con asesoría especializada y así poder elegir alguna de las alternativas que existen. Mire, por ejemplo, solo para mencionar algunas, hay deudas que son ilegítimas o que no tienen legitimidad desde su origen, porque le falsificaron la firma, le suplantaron la identidad. Entonces son deudas que en efecto se pueden eliminar en su totalidad y que lamentablemente por desconocimiento muchas personas hoy están pagando. Por otro lado, existe también la alternativa de la prescripción, que ya lo podremos detallar más adelante, pero que también es un derecho que está previsto en la ley al que pueden acceder las personas deudoras luego de que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo y el acreedor no ejerció las acciones que por derecho le corresponden para el cobro de esa deuda. Por lo tanto, la deuda puede ser eliminada en su totalidad luego de que cierta cantidad de tiempo ha transcurrido. Una precisión a propósito de aquello, porque no buscamos ni de broma, mi querido abogado Coronel, alentar niveles de morosidad o de zapada, como se dice popularmente. Usted está hablando de la prescripción de algunas deudas, pero bajo la circunstancia de que si el acreedor no ha iniciado ningún tipo de acción jurídica. Es correcto. Desde Defensa de Deudores promovemos siempre el endeudamiento responsable, el consumo prudente y en ese sentido, obviamente también, uno de los consejos justamente para poder tener una mejor salud financiera en este 2024 es tener claramente mapeadas nuestras deudas para cumplirlas a tiempo. Es decir, saber a quién le debo, cuánto le debo, hasta cuándo debo pagar, es decir, los plazos de la deuda y también, por supuesto, las tasas de interés a las que me he comprometido, para así no descuidar ninguna de ellas. Pero puede pasar, como habíamos mencionado también, que pasa tanto tiempo y el acreedor no ejerce sus acciones de cobro y por lo tanto existe en la ley el derecho justamente a poder solicitar la prescripción. Pero decía yo, hay varias alternativas. ¿En qué tiempo, una cortita, en qué tiempo prescribe una deuda cuando el acreedor no hace ningún tipo de acción jurídica? Bueno, eso va a depender del tipo de deuda, del tipo de acreedor. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en lo que respecta a las deudas con el Estado y que tienen jurisdicción coactiva, son 5 años. Temas de tributos, multas, etcétera. Las mismas deudas con la CNT, que ahora mismo se está haciendo un proceso de prescripción. Si tiene usted más de 5 años de esa deuda, puede solicitar la prescripción. Aquí hay que también diferenciar. Hay entidades como la Comisión de Tránsito del Ecuador, la CNT, el SRI, aduanas, que le permiten a usted hacer el trámite en sede administrativa, es decir, ante la misma institución pública. Pero lamentablemente existen otras instituciones públicas que no han previsto un trámite en sede administrativa y lo que corresponde es que la ciudadanía comparezca ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, pero ya sea por la vía administrativa o ya sea por la vía judicial, la prescripción es un derecho que existe en lo que respecta a las deudas del Estado luego de 5 años. En lo que respecta a las deudas civiles, solo para completar la idea, en lo que respecta a las deudas civiles generales, tarjetas de crédito, por ejemplo, la espera en cambio es de 10 años. 10 años y es importante también aclarar que la prescripción no opera por el solo paso del tiempo. Es decir, yo estoy esperando mientras quemo el año viejo que ya se cumplan los 10 años y por lo tanto la deuda se eliminó. En lo absoluto. Usted la prescripción debe solicitarla, debe alegarla para que pueda beneficiarse de ella, pero además debe cumplir con los requisitos que no solamente es el tiempo, sino también que durante ese tiempo el acreedor no haya iniciado las acciones que por derecho le corresponden para el cobro de esa deuda, porque recordemos que, por ejemplo, la citación con una demanda interrumpe la prescripción, así como también un convenio de pagos que usted hubiera podido hacer, esto también interrumpe la prescripción. Le hago una consulta. Tributo, un impuesto es un tributo. Usted no paga sus impuestos prediales a X, Y, Z cantón. Usted dijo que con el Estado a los 5 años prescribe. Por ejemplo, estamos en 2024, usted no ha pagado desde el año 2018. Han pasado 6 años. ¿Cómo queda una deuda en ese sentido si una municipalidad no ejerció la posibilidad de una coactiva o del cobro?
Bueno, en la realidad, en la práctica, es bastante complicado que esto suceda, porque al ser impuestos vinculados a un inmueble, normalmente es mucho más sencillo que la entidad, en este caso acreedora al municipio de cualquier ciudad, pueda notificar con el inicio de la coactiva y por lo tanto interrumpir la prescripción. Recordemos que la prescripción se interrumpe con la citación de la demanda en el ámbito civil y con la citación del inicio del procedimiento coactivo en el ámbito administrativo, de tal manera que es muy difícil que eso suceda, pero en el supuesto no consentido de que algún municipio no hubiera iniciado las acciones dentro de los 5 primeros años, la persona, el ciudadano, el deudor, tendría derecho a solicitar la prescripción y por lo tanto la eliminación de la obligación. Seguramente habrá algún caso. Claro, estamos hablando de hipotéticos, ¿no? Pero en el momento de... a usted le tocaba pagar en el 2018 $120 de impuestos prediales. ¿Se elimina eso o se eliminan solamente la relación de algunos intereses o cosas por el estilo? ¿Se elimina la deuda? La deuda en su totalidad. La prescripción implica 3 cosas, la prescripción. Primero, la declaratoria de prescripción como tal, es decir, que se cumplen los requisitos. Segundo, la eliminación de la deuda. Y tercero, y no menos importante, la rehabilitación del deudor. ¿Por qué? Porque puede usted declarar la prescripción e incluso eliminar la deuda. Pero si sigue apareciendo en los buró de créditos como deudor, evidentemente esto no implica la rehabilitación, pero siempre es importante evitar llegar a esto, ¿no? Claro. Y por eso nosotros siempre promovemos un endeudamiento, decía yo, responsable. Desde esa perspectiva, ahora que vamos a iniciar el 2024, muchos nos hemos propuesto iniciar el año sin deudas, y en buena hora que estén escuchando esta entrevista porque saben que existen alternativas como la nulidad de una deuda, la prescripción de una deuda, pero también existen deudas que, siendo legítimas y no habiendo pasado el tiempo previsto en la ley para la prescripción, se pueden renegociar, se pueden reestructurar, se puede ir a procesos en los que, y se lo digo por experiencia propia, solamente el año pasado, en el 2023, logramos un ahorro de más de $500,000, $500,000 para personas de manera individual, solamente en una negociación directa entre acreedor y deudor, apelando a la comprensión del acreedor para que pueda cobrar y por supuesto haciendo que se comprenda la realidad y la capacidad de pago del deudor. En ese sentido se puede justamente lograr condonaciones totales o parciales de intereses e incluso en algunos casos cierta condonación parcial del capital cuando se hace una negociación que va acompañada de profesionales expertos que le permitan justamente buscar un acuerdo con el acreedor. Entonces la renegociación es otra oportunidad, es otra forma también de llegar a acuerdos y así el acreedor cobra, el deudor paga y usted puede dormir más tranquilo, porque lamentablemente hoy tenemos un problema grave de sobreendeudamiento que genera estrés, ansiedad, insomnio y una serie de problemas conexos, y son temas que hay que tomarse con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y por supuesto empezar este año 2024 con el claro propósito no solamente de no sobreendeudarnos, que es algo importante, sino también de ir solucionando esas deudas que yo ya vengo arrastrando del pasado. Hasta el cabello en algunos casos se va a pique cuando hay deudas y no hay forma de pagar, o de pronto uno no recibe el valor para poder hacer la transferencia. Mire, en su experticia, mi querido abogado coronel, ¿cuáles son los casos más típicos a propósito de esta presión por parte del acreedor para con el deudor? Bueno, en lo que respecta a los tipos de deudas, las deudas que mayor volumen tienen y que mayor tipo de problemas también hemos detectado son justamente los créditos de consumo relacionados sobre todo con tarjetas de crédito. Luego también hay una gran cantidad de circunstancias respecto a los créditos vehiculares, pero muchas veces también existen problemas respecto a que las soluciones no se conocen. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo en lo que respecta a las deudas de vehículos. En lo que respecta a las deudas de vehículos, si usted cuenta con un acompañamiento apropiado, puede lograr la eliminación de la totalidad de la deuda con la devolución o incluso cuando usted de manera forzosa le han quitado el vehículo, porque a veces resulta que a usted le quitan el carro y se queda sin carro y con deuda. Eso no es legal. Ya existe por eso una ley orgánica que regula los créditos de vehículos y viviendas, que establece con mucha claridad que una vez que usted entrega de manera voluntaria el vehículo o se ejecuta la garantía, es decir, le quitan a usted este vehículo, una vez que se ha oficializado el remate, se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses, gastos legales, gestión de cobranza, entre otros. De tal manera... Pero siempre serán casos y casos, pues, mi querido abogado coronel. Porque, por ejemplo, yo tengo un vehículo, estoy debiendo $15,000 de deuda del vehículo y está ese vehículo destrozado porque le he dado palos y no puedo pagar, no le voy a devolver en ese valor, muy probablemente no me lo vayan a recibir como parte de la deuda.
Bueno, si a usted le ejecutan la garantía, que es lo que también prevé la ley, es decir, el acreedor ejerce las acciones, le quitan el vehículo y lo rematan, la ley es clara. Se extingue la totalidad de la deuda y la ley lo único que ha previsto es que el carro esté pues sin multas y saneado en ese tipo de temas, pero de ahí lo demás, la ley, justamente por ser una ley de carácter social, no entra a analizar el estado del vehículo como tal, sino el derecho que tiene el deudor de poder sanear su obligación con la devolución del vehículo, porque normalmente pasa que cuando usted ya ha transcurrido cierto tiempo, en razón de los intereses ya de alguna manera ha pagado parte importante del bien, por lo tanto lo que se remate es residual. En todo caso es un derecho que la gente no conoce y es importante que sepan que existe esta posibilidad, que existe la posibilidad, decía yo, de anular, de prescribir, de renegociar, pero también de solucionar deudas, como por ejemplo en lo que respecta a créditos de vehículos y también de viviendas, cuando se cumplen ciertos requisitos previstos en la ley. En lo que respecta a los vehículos, que el vehículo sea de uso particular, que el crédito haya sido menor a 100 salarios básicos. Es decir, estamos hablando ahora creo de $47,500, creo que subió el $460,000 por lo que, perdón, $46,000 por lo que subió el salario básico para este 2024. 10 latitas. Y evidentemente también porque este vehículo debe tener algún tipo de garantía o caución. Entonces, cuando se cumplen estos requisitos, se elimina toda la deuda del carro. Abogado César, coronel, nos están también escribiendo nuestros amigos oyentes y televidentes. ¿Sí? Nos dice doña María José, las deudas con el IES también prescriben. Y doña Joana Paola nos dice, y con CENEL, ¿dónde hago la prescripción? Toda deuda puede prescribir. Ese es un derecho que tiene usted como ciudadano. Ahora bien, salvo el caso de las deudas por pensiones de alimentos, ahí no, porque obviamente se protege el derecho de niños, niñas y adolescentes, pero en lo que respecta a deudas en general, incluso cuando el acreedor es el Estado, incluso cuando el acreedor es la Seguridad Social, se pueden eliminar mediante un procedimiento que en lo que respecta a IES y CENEL, toca ir al Tribunal Contencioso Administrativo porque estas entidades no han previsto un trámite en sede administrativa propio, que creo yo es hacia donde deberíamos avanzar y justamente debería ser un propósito de este año 2024 de las instituciones públicas darle mayor facilidad a la ciudadanía para realizar estos trámites, no solamente porque se puedan eliminar deudas que de alguna manera ya son incobrables, sino incluso para transparentar las cifras de las instituciones públicas y de alguna manera limpiar esos pasivos que resultan a veces ya digamos, poco fructíferos la labor de cobranza. Entonces, la prescripción es un derecho también. Pero qué importante es, decía yo, iniciar el año 2024 también haciendo una correcta planificación y transparentando nuestras cifras. Qué importante es, Luis, mire, por ejemplo, algo que resulta necesario justamente para arrancar el año, pasar a limpio cuáles son mis ingresos actuales, cuáles son mis gastos recurrentes mensuales y también aquellas deudas a las que yo ya me he comprometido con anterioridad, para así poder tener la claridad de cuánto puedo gastar mes a mes, dónde debo hacer ajustes. Mire, hay gente que, por ejemplo, gasta una cantidad de dinero importante en plataformas de streaming, en pedidos a domicilio de comida, cuando todos estos son ajustes que se pueden hacer siempre que usted tenga clara la realidad de su economía, es decir, que pase a limpio esas cifras. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta las deudas anteriores, porque cuando usted se atrasa un solo día en el pago de una deuda, usted empieza a pagar más porque genera intereses, recargos, gestión de cobranzas, pero adicionalmente termina afectando su historial crediticio, que luego se traduce en que usted no pueda conseguir nuevo crédito. Por lo tanto, es importante también, decía yo, no solo los ingresos y los gastos, sino también tener claramente mapeadas nuestras deudas anteriores. Y lo que menos tenemos es cultura financiera. ¿Permite, abogado, una llamada de un oyente? Está ahí, por el 2280-942-943. Buenos días, el abogado coronel escucha. Buenos días, mucho gusto. Voy a preguntar por el caso de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 7 años y tenía una deuda con el Fondo de Cesantía. La deuda era porque el Fondo de Cesantía de los maestros iban a hacer una hidráulica con sus fondos juntamente con la señora Isabel Novoa. Eso quedó en nada, pero a mi abuelo le asignaron 10 acciones de eso y eso es lo que le cobran hasta ahora. Entonces, ¿cómo se procede en eso cuando están cobrando una situación que no existe? ¿Para qué quieren cobrar si esa hidráulica ni siquiera nunca se inició?
le asignaron, hasta donde sabemos, mi abuelo no firmó nunca nada, pero mandan unos oficios que ya tienen que pagar, que entonces, ¿cómo se procede ahí? Si no hay la firma de mi abuelo, porque no sabemos en qué documento se respalda, ¿no? Y eso fue en el 2014, creo. Él falleció hace 7 años. Entonces, ¿a quién le va a pagar si esa hidráulica que iba a hacer la UNE ya no existe? Entonces, ¿para qué va a pagar? ¿Para que se cojan los que están ahí presentes ahora? Muchas gracias muchas gracias por la pregunta, que me permite también traer a colación otro tema, y es que en el caso puntual de la consulta de nuestra oyente, usted tiene todo el derecho como heredera, porque las deudas se heredan, a solicitar toda la documentación que sustente el origen de la deuda. Y ojo, si la documentación que sustenta el origen de la deuda no existe, usted tiene todo el derecho a solicitar que esta deuda sea eliminada. Y si en la sede administrativa, es decir, ante el mismo fondo, no resulta que tiene una solución, usted tiene todo el derecho a solicitar, y nosotros le podemos acompañar, un habeas data correctivo. El habeas data correctivo es un recurso en la vía constitucional que le permite a los ciudadanos, como su nombre muy bien lo indica, corregir información errónea que sobre nosotros aparezca en un registro. En ese orden de ideas, si hay una deuda que no tiene sustento documental, es una deuda que por lo tanto no es legítima y debe ser eliminada. En ese sentido, podemos también activar la vía constitucional. 7 de la mañana, 52 minutos, 8 minutos y las 8 de la mañana, dialogando con el abogado César Coronel. Endeudamiento, defensa deudores. Otra llamada por el 42-43, buenos días. No, por ese no era. 7 de la mañana, 52 minutos, 8 y las 8, se arrepintió. Las deudas se heredan. Las deudas se heredan, y ese es un tema también que no podemos en lo absoluto perder de vista. Y es que en realidad muchas veces pensamos que cuando se hereda simplemente lo bueno, es decir, la casa, el carro de que nos dejó papá, mamá, etcétera. No, resulta que usted también hereda lo feo, es decir, las deudas. En ese orden de ideas es importante primero prevenir. Es necesario que usted revise, porque nadie de nosotros tiene la vida comprada. Yo tengo 35 años y puedo salir a la calle y me atropella un carro y se acabó. Entonces, evidentemente tenemos que primero tener claro si las deudas que nosotros hemos adquirido tienen un seguro de desgravamen, porque el seguro de desgravamen cubre la totalidad de la deuda en caso de muerte de la persona deudora. Y una vez que una persona falleció, incluso en algunos casos con seguro de desgravamen quieren igual cobrar, mi querido abogado. Tenemos casos que estamos llevando justamente y solucionando justamente por ese tipo de abusos, porque también a veces pasa, y mire lo que le voy a contar, a veces pasa que a usted le dan un cupo en la tarjeta de crédito, le pongo un valor, $15,000 de cupo, pero resulta que el seguro de desgravamen fue notificado por ese cupo y luego el banco de manera unilateral le aumenta el cupo, usted se endeuda además y digamos que la deuda ahora es de $20,000. Pero resulta que el seguro nunca fue notificado por el banco y por lo tanto la cobertura sigue siendo de 15. En este caso, claramente estamos frente a una negligencia de la institución bancaria y se debe presentar un reclamo ante la superintendencia correspondiente, que es la superintendencia de bancos, para poder corregir y sancionar este error. Pero solamente para concluir la idea respecto al tema de las deudas que se heredan. Decía yo, es importante prevenir y tener claro que debe usted tener un seguro de desgravamen. Pero en caso de que la deuda no lo tenga, una vez que la persona fallece, yo sé que son momentos a veces duros, dolorosos, complicados, que todos los hemos pasado, pero hay que saber pensar con responsabilidad y sobre todo con sentido de trascendencia, es decir, hay que buscar asesoría especializada. ¿Por qué? Porque hay varias alternativas. Usted puede muy bien aceptar la herencia, pero usted también puede acudir a un juicio de inventario para aceptar la herencia en la medida que no le perjudique, o incluso existe una tercera alternativa que es el repudio de la herencia, lo que implicaría que usted no hereda ni lo bueno ni lo malo, porque a veces pasa que la deuda es mayor que los bienes que se podrían heredar. Por lo tanto, son alternativas que existen y es importante, repito, tener siempre asesoría especializada. Tenemos otro llamado. Nos escribe don Manuel Coca, el seguro de desgravamen, dice, elimina deudas para que no se hereden, se heredan hasta qué grado familiar. Y por acá también nos escribe don William Guevara, la deuda prescribe en torno a las deudas del SRI,
por no pago de matrícula de vehículos que sufrieron accidentes y quedaron inservibles, dice doña Marlene Mata. Sí. Un momentito, abogado, antes de su respuesta, apunte ahí las inquietudes porque tenemos una llamada telefónica para que no le salga muy alta la tarifa al amigo. Buenos días. ¿Se arrepintió? Ahí está, era lo que estábamos diciendo, ahora sí. Perfecto, la primera pregunta relacionada, bueno, voy por la segunda que es más fácil, en lo que respecta a las multas a la matriculación vehicular que cobra el Servicio de Rentas Internas, son deudas que también prescriben a los 5 años. La ventaja es que el SRI ha previsto un trámite bastante expedito para poder realizar este trámite en sede administrativa sin tener que ir ante un juez. Por lo tanto, se puede solicitar esa prescripción. Y recuérdeme cuál era la primera pregunta, nada más. Era de don Manuel Coca. Sí. El seguro de desgravamen elimina deuda para que no se hereden. ¿Se hereda hasta qué grado familiar? Sí, el seguro de desgravamen debe cubrir la totalidad de la deuda y es así como lo ha previsto el Código Orgánico Monetario Financiero. Y por otro lado, las deudas se heredan dependiendo justamente de quiénes son sus legítimos. Es decir, si usted tenía hijos, sus hijos son sus herederos. Si usted no tenía hijos, sus herederos son sus padres. Pero resulta que puede pasar que al momento de la muerte de la persona usted ya no tenía ni hijos ni padres, por lo tanto quienes heredan son sus hermanos. Entonces esto va a depender mucho de cuáles son los legítimos que todavía están en vida cuando la persona causante ha fallecido. Don Denis Valverde nos dice, en el caso de un crédito hipotecario donde existe un bien a nombre de 2 personas y fallece una, ¿cómo se ejecuta? Bueno, habría que revisar porque muy probablemente ambos copropietarios dieron la autorización para la constitución de la hipoteca y por lo tanto ambos son fiadores hipotecarios. Entonces, incluso los herederos de uno de ellos que fallece tendría responsabilidad también sobre la obligación. Recordemos además que hoy, digamos, con el paso del tiempo, las instituciones financieras se han blindado mucho más y normalmente se trata de garantías que son solidarias y tienen una especie de suerte de codeudor, de tal manera que hay casi que no hay escapatoria, pero siempre es importante revisar los casos en detalle. Yo ya tuve justamente hace poco en Ambato un caso en el que la garantía era una garantía simple y habían demandado al garante, y eso es absolutamente ilegal. Cuando existe una garantía que no es solidaria, usted tiene que primero agotar todo el trámite con el deudor principal. Don Josué Ordos dice, ¿las deudas patronales con el IES también prescriben? Sí, toda deuda prescribe porque lamentablemente hay por ahí una teoría absolutamente equivocada por parte del IES de que las deudas del IES no prescriben porque tienen un carácter y origen laboral. Eso es absolutamente falso porque incluso las acciones en el ámbito laboral prescriben. ¿Cómo no va a prescribir una deuda del IES? Eso incluso lo hemos logrado demostrar a nivel judicial y hemos justamente podido dar de baja ese tipo de deudas. Pero también debo advertir que suele ser un trámite bastante largo y engorroso y por eso muchas personas cuando se trata de deudas pequeñas prefieren pagar, pero cuando se trata de deudas mucho más grandes, puede justamente con acompañamiento especializado lograr esa prescripción. Porque la otra idea es de que las deudas con el Estado, y cuando hablamos con el Estado no estamos hablando necesariamente de gobiernos centrales, sino de todos los organismos, no prescriben, mi querido abogado. Eso es absolutamente falso, ese es un mito que hay que ir justamente eliminando. Toda deuda, repito, con excepción de aquellas relacionadas con alimentos de niños, niñas y adolescentes, el resto de deudas, todas, absolutamente todas, pueden prescribir siempre que se cumplan con los requisitos previstos en la ley y siempre que sea alegado por el deudor, porque no opera por el solo paso del tiempo. Un caso que es mucho más común de lo que se cree es a propósito de matriculación vehicular. Muchos vehículos que dejan han concluido su vida útil. No estamos ni siquiera hablando de chatarrización, sino que quedan abandonados. Si no se establece el trámite en el servicio de rentas y también en la misma autoridad de movilidad, se sigue generando como que si los vehículos estuvieran rodando. Es correcto, y cuando ya han transcurrido más de 5 años y no le han ejercido usted una notificación de la jurisdicción coactiva, puede solicitar la eliminación de esta deuda en lo que respecta a los 5 años para atrás, no dentro del periodo de los primeros 5 años recientes. Y por otro lado, es importante también aclarar, ya que usted mencionó la palabra chatarrización, justamente por estos días se ha anunciado un gran proceso de chatarrización de algunos vehículos que están en el canchón de la ATM. Y aquí es importante aclarar algo, la chatarrización implica también la eliminación de las deudas, porque a veces hay personas que quedan asustadas porque dicen mi moto estuvo retenida 5 años,
y por parqueo resulta que debo más del mismo valor que lo que me hubiera costado la moto. Entonces es importante aclarar que cuando se chatarriza un vehículo, con la chatarrización también se elimina la obligación. Por acá nos escriben, mensajería está muy activa, mi querido abogado César Si Dios me tiene que invitar con más frecuencia, sino que me invita cada 6 meses. Aquí hay una. Dice, buenos días, señores de Radio Sucre. Mi padre fallece hace 2 años y tenía un préstamo en la CFN y le dicen que no estaba cubierto con el seguro de desgravamen y ahora quieren involucrar a los hijos y la deuda aún no está al día que se pague. Habría que revisar en detalle el caso porque hay algunos procesos en los que el seguro de desgravamen era obligatorio. Por mandato legal expreso, por mandatos de decretos ejecutivos, etcétera. Entonces, habría que revisar el caso en detalle, porque si se trata de uno de esos casos en los que el crédito fue otorgado de manera irregular, porque el banco, que es quien debió vigilar porque se cumpla con el requisito del seguro de desgravamen, no cumplió, puede ser sancionado por la autoridad de control. Por acá hay una, la última, porque la mensajería está reventada, oiga. Dice, tengo una deuda como garante del año 1998 y una agencia de cobro está llamando a querer cobrar esto que incluso era en Sucres, aquella deuda. Mire, qué buena pregunta porque me permite aclarar algo. Cuando una deuda tiene más de 10 años, normalmente el acreedor va a buscar todas las vías posibles para que usted pague, así sea $1. ¿Y por qué le dicen esto? Porque si usted tiene una deuda de más de 10 años y paga $1, con ese dólar usted eliminó los 10 años anteriores, porque con el reconocimiento expreso de la deuda elimina la prescripción. Por lo tanto, estos acreedores van a procurar en la medida de lo posible, Luis, aunque sea pague $1, $20, claro, $100, lo que sea, pague algo para poderlo ayudar. En realidad lo que están haciendo es perjudicándolo porque están interrumpiendo el tiempo de prescripción al que usted tiene derecho por ley. De tal manera que es importante revisar que estas deudas antiguas, usted ya puede solicitar la prescripción. Habrán casos de que la deuda sea tan pequeña que las personas me digan, ¿sabe qué, abogado? Yo no me quiero ir a un juicio de prescripción, pero sí podemos, como en efecto lo hemos logrado, hacer negociaciones exitosas en las que, pagando un valor muy puntual, eso sí, asegurándonos de que se elimine toda la deuda, se soluciona el problema. Para que el abogado César Coronel no quede como anónimo, sino que se conozca dónde lo pueden contactar, el número, por favor, su número telefónico, abogado Coronel. Por supuesto, nos pueden llamar a partir de las 9 de la mañana al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. O también nos puede llamar al celular 0963-002-002. Repito, 0963-002-002. Y por ahí alguien me preguntará también en las redes sociales, estamos como @defensadeudoresec. Repito, @defensadeudoresec en todas las redes sociales. Nosotros somos un estudio jurídico especializado en deudas con más de 25 años de experiencia en el país hermano de Chile. Y si Paulita tiene a la mano, si no me equivoco, aquí está el número del WhatsApp, porque probablemente también me lo van a pedir, es el 0983 49 7452. Repito, 098 34 97 452. 0983-497-452 es el WhatsApp también al que nos pueden escribir, Defensa Deudores. En Chile tienen una muy buena ley de defensa del consumidor asociada precisamente con estas deudas. Y fue parte justamente de las acciones de Defensa Deudores en ese país a través de la incidencia política, y es parte de lo que queremos también lograr acá en el Ecuador, tener por ejemplo una muy buena ley de quiebras y una nueva ley que también nos permita volver a empezar, porque en este país lamentablemente, Luis, si usted mata a alguien y se va 25 años preso, al salir con un trámite sencillo en el SNAI, usted limpia su historial criminal, pero en este país usted se atrasa un día en el pago de una deuda y queda marcado de por vida. Entonces el criminal tiene más derechos que el deudor y eso no puede ser. Hay que trabajar también en esa línea más adelante. Reiteramos que no fomentamos morosos, tramposos ni cosas por el estilo. Así es, abogado Coronel, un el gusto. Endeudamiento responsable y que tenga un maravilloso año 2024. Recuerde que toda deuda tiene una alternativa de solución y en Defensa Deudores GC tenemos un equipo especializado para ayudarlo. Pero con muchas preguntas. Muchísimas gracias, abogado César Coronel. En otra ocasión seguiremos conversando. Encantado, gracias por la oportunidad. Muy gentil. 8